Vamos a ir a conversar de diferentes temas con el periodista Pedro Cayuqueo, una de las voces autorizadas que hay en este país cuando se quiere hablar de esos temas. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Cristian. Llegando de Naciones Unidas, tengo entendido. Sí, estuve un par de semanas en Estados Unidos, Nueva York. Vamos a hablar contigo, pero primero hay una información también que se fue dando durante la jornada. Luego de 9 meses en la cárcel fue absuelto y ahora por segunda vez declarado inocente. Quiero que primero comencemos revisando el informe que habla del cierre ya definitivo del proceso en contra de Daniel Melinao, el único sospechoso por el crimen del sargento Hugo Albornoz ocurrido en la región de la Araucanía, y luego vamos a comentar otros temas también judiciales, pero que hablemos de lo que ha ocurrido tanto en la CONADI. Me interesaría que nos pudieras dar tu visión sobre esta agenda que está marcando el intendente de la región de la Araucanía, Francisco Buenchumilla, y a ver si también tenemos tiempo para hablar de otros temas culturales. ¿Le parece? Sí, súper. Ya pues, vamos con esa nota entonces que preparó el periodista Álvaro Saavedra y continuamos con la entrevista. Por votación de sus integrantes, ha resuelto absolver al acusado Daniel Melinao. Apenas se pronunciaron la palabra absolución, se desató la algarabía entre los comuneros. Su huerquén, Daniel Melinao, terminaba más de un año de juicios en los que se le acusó ser partícipe de la muerte del sargento Hugo Albornoz. El tribunal de Angol decidió esta mañana declararlo inocente por segunda vez de todos los cargos. Todo esto obedece, como lo dije, a una persecución, no tan solo a mí como dirigente, sino que en muchos de los peñas que hoy día están cumpliendo pena efectiva en distintas cárceles de este país. Aquí el Estado tiene que hacerse responsable del daño psicológico, del daño familiar y del daño económico que han hecho para mi familia. Su defensa estudia ahora una demanda contra el Estado. Pasó 9 meses en la cárcel, fue absuelto una primera vez, la Fiscalía apeló, vino un nuevo juicio y nuevamente inocente. Ya no hay más opciones, el fallo ahora es definitivo. Todo se debía a un montaje burdo, encabezado por el ex fiscal Chamorro y con datos imprecisos, inocuos y contradictorios, tal cual dijo el tribunal, de los servicios de inteligencia. Las partes querellantes se quedaron disconformes, aseguran que lograron demostrar la presencia de Melinao en el lugar donde murió el sargento del GOPE, pero no fue suficiente. La declaración testimonial de carabineros, de funcionarios públicos, es ratificada con prueba pericial. Por lo tanto, no entendemos y esperamos justamente la sentencia para ver de qué manera el tribunal razonó para decir que la prueba era insuficiente. Así concluye un largo proceso que dejó al único sospechoso de la muerte del carabinero Albornoz libre y un crimen sin responsables. Bueno, y veíamos el detalle de este caso. Ya se queda absuelto, ¿cierto? Por segunda vez, es declarado inocente. Se cierra definitivamente el proceso, pero ¿se podría ir quizás a la Corte Suprema? No existe ningún otro recurso que pueda interponer la Fiscalía. Eso es porque en las 2 veces anteriores ha sido declarado inocente. Sí. Si hubiera sido culpable, se absuelve, hubiera sido declarado inocente y se absuelve, se puede ir a la Corte Suprema. Sí, pero ya está cerrado el proceso. El caso Melinao yo creo que es un emblema de los últimos años de lo que ha sido el irregular actuar de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque en el caso de él fue perseguido con testimonios básicamente de carabineros, que merecen dudas respecto de su testimonio ante los jueces, atendiendo otros montajes que han sucedido en la Araucanía y que han sido denunciados y que han sido probados incluso en tribunales. La PDI ha dejado al descubierto montajes de carabineros en la muerte de Mendoza Collillo, en otros casos también que han sucedido en la región. Y también presunciones. La Fiscalía gusta armar casos en base a presunciones que después las muestra, aunque pierdan en tribunales, las muestran como victorias, cosa que es muy paradojal. Yo tengo la impresión de que el caso Melinao debiera ser también una alerta para que de la autoridad, del Poder Judicial, Ministerio Público, se comience de una vez por todas a fiscalizar el trabajo de los fiscales. Bueno, en TVN hubo también un reportaje, informe especial que hablaba de eso. Eso pasa con la actualidad judicial en lo que es este caso de Melinao, pero hay otros que también están haciendo noticia. De hecho, hay comuneros mapuche que están en huelga de hambre actualmente y mucho no se habla de ello. Sí, bueno, tuvimos la huelga de hambre bastante prolongada por casi 40 días de
4 miembros del pueblo mapuche encarcelados en el sur. Se mantiene hoy día todavía en huelga de hambre el Machi Celestino Córdoba, que está condenado en Temuco. Esos son casos que son recurrentes en los últimos años. Michelle Bachelet se desayunó con una huelga de hambre en su primer mandato y en su segundo mandato nuevamente se encuentra asumiendo la primera magistratura de la nación con una huelga de hambre mapuche. Algo está diciendo eso, algo está diciendo a la autoridad pública en Santiago que se está haciendo algo mal respecto al pueblo mapuche si cada gobierno asume con el problema de los presos mapuches en huelga de hambre y que además basan sus reclamos en demandas bastante atendibles si la autoridad tuviera la voluntad política de hacerlo. Relatores de Naciones Unidas han advertido ya durante bastantes visitas a Chile que el caso de la prisión política indígena debe ser revisado y que se debe dar un proceso de revisión de causas judiciales. Los últimos presos que estuvieron en huelga de hambre, que estaban solicitando el indulto humanitario a uno de ellos por una enfermedad terminal, también estaban demandando la revisión de sus condenas, muchas de ellas en base a la ley antiterrorista que la presidenta Bachelet en campaña y actualmente ha manifestado que fue un error su aplicación. Claro, tú hablas de estos problemas, pero efectivamente son, y es la visión que da Chile también en el exterior. Te mencionaba al comienzo de la entrevista, tú tuviste la oportunidad la semana pasada de estar en Nueva York. ¿Cómo se ve el manejo de nuestro país en los temas indígenas afuera, en Naciones Unidas? En Naciones Unidas se observa la distancia gigantesca que existe de Chile respecto a otros países en el tema indígena. Hay una distancia que lleva a muchas autoridades locales que viajan a exponer por parte del gobierno a ponerse colorados en los foros internacionales. Es casi impresentable que Chile sea el único estado latinoamericano que no tenga reconocido a pueblos indígenas en su Carta Magna. Técnicamente y legalmente, Cristian, los indígenas en Chile no existimos. No existe ninguna referencia al pueblo aymara, cahuéscar, dieguita, mapuche, Rapa Nui en la Carta Magna, que es la madre de todas las leyes. Y es por eso que algunos en ese tiempo postulantes a la presidencia pedían declarar a Chile como un país o una nación plurinacional, ¿cierto? Es simplemente dar cauce institucional y cauce en las leyes a una realidad que es evidente. El último censo que se hizo en Chile arrojó una cifra impresionante de población indígena. Los mapuches somos más de 1,5 millones. Y esa composición pluricultural y plurinacional debiera estar también reflejada en lo que son las legislaciones, en lo que son las leyes sectoriales, y además existiendo instrumentos internacionales como el convenio 169 de la OIT, que mandata al Estado, obliga al Estado a adecuar su legislación interna a esta nueva realidad mundial. Y las autoridades que van a Naciones Unidas se dan cuenta de eso, de que el discurso mapuche reivindicativo, el discurso de los líderes de comunidades, el discurso de las instituciones indígenas, está muy lejos de ser ocurrencia del comunismo internacional o de oscuros intereses foráneos. El discurso de los derechos indígenas es un discurso que está instalado en Naciones Unidas, que es el club de los estados, no es un club indígena, y que tiene mucha presencia y mucha relevancia en la agenda del milenio que estableció Naciones Unidas. Entonces, las autoridades, mientras más vayan a los foros internacionales, tienen dos opciones: o van a ponerse colorados, o van realmente a dar cuenta de avances que Chile está bastante atrasado en lo que es el concierto regional. Claro, muchas veces las autoridades que viajan al extranjero para dar cuenta de los avances en materia indígena son las autoridades que en Chile están mandatados para tratar el tema, que son la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, que en nuestro país también, y ha hecho noticia la semana pasada, de hecho por un escándalo. ¿Cuál es tu visión de lo que pasó con estos dineros? El director anterior de la CONADI decía que bueno, que lo citen para explicar qué pasa. No sé si le podemos contar un poco a la gente por qué la CONADI está haciendo noticia ahora. Bueno, lamentablemente la CONADI es una institución que en cada cambio de gobierno hace noticia por irregularidades. La CONADI es una institución que surge en el año 93 en base a la ley indígena, una corporación que tiene como mandato impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas, focalizar políticas públicas. De desarrollo indígena, ahí va su nombre. Y que partió mal desde el origen. La CONADI nunca fue una institución que fuera aceptada con aplausos por el movimiento indígena. No olvidemos que el movimiento indígena en el año 89,
cuando fue este pacto con Patricio Aylwin, cuando era candidato de la coalición de partidos por la democracia, la demanda de los mapuches era el Ministerio de Asuntos Indígenas, que recién hoy, 20 años después, comienza a ser casi una promesa que se podría cumplir. El CONADI vino a ser el premio de consuelo que se le entregó al movimiento indígena en una institución de rango muy menor. Fíjate que CONADI, por ejemplo, tiene un rango similar a lo que es hoy día la Corporación de Fomento Forestal, la CONAF. Ya. Eso nos pone en igualdad de condiciones de las araucarias. Proteger las araucarias es casi tan relevante como proteger los derechos de los pueblos indígenas. Yo no tengo nada contra las araucarias, pero creo que... Claro, lo que ha hecho que la CONADI salga a la palestra en esta conversación y en los medios es que el actual director de la CONADI ha denunciado un eventual fraude al fisco por 10.000 millones de pesos por compra de tierras. Sí. Eso no es primera vez que yo lo escucho, se sabía. Es básicamente el pago de sobreprecio. Sobreprecio en la compra de tierras a particulares, tierras que son demandadas por las comunidades. Esto es algo que se conoce bastante en la región metropolitana, en Santiago básicamente, pero el conflicto territorial mapuche, que tiene una legitimidad que nadie cuestiona, también ha sido caldo de cultivo para distintos procesos, algunos delictivos, como por ejemplo el lucro que se genera en un sinfín de actores como corredores de propiedades, los mismos latifundistas muchas veces, que ofrecen sus predios a CONADI, predios que no necesariamente están en conflicto, pero que los ofrecen como alternativa de compra. Eso ha llevado a CONADI a transformarse en los últimos años en una verdadera corredora de propiedades, con el pago de comisiones que son irregulares, con la compra-venta de hectáreas de tierra a 3 o 4 o 5 veces el valor real, que son aristas del conflicto que no se transparentan mucho y que en cada cambio de gobierno quedan en evidencia porque, ya sea por razones políticas o ya sea por razones de probidad, las autoridades lo hacen público. Este caso en particular está bajo investigación. Esto ha paralizado a la institución, ha paralizado a la CONADI, Claro. en un momento que quizá más se requiere que CONADI sea un actor activo en lo que podría ser el futuro, los lineamientos para un futuro ministerio. Para allá quiero apuntar, Pedro, y bueno, tú sabes que esta conversación es en directo, entonces la gente también puede hacer sus preguntas o comentarios. Fíjate que María Angélica Peche me da el pie también para ir al siguiente tema, que encuentro que es bastante interesante. ¿Qué expectativas, dice, tiene Pedro con la labor que ha desempeñado el intendente Francisco Huenchumilla y si sientes que ha tenido respaldo del gobierno? Yo leí un artículo del Mostrador un poco hablando de esta agenda, no sé si paralela o por lo menos decirlo, bastante independiente que ha tenido Francisco Huenchumilla, alguien que es descendiente de indígena en nuestro país y que llegó con una agenda bastante fuerte pidiendo perdón a nombre del Estado, hace poco visitando al Machi Celestino Córdoba. ¿Cuál es tu impresión de lo que ha hecho en estos días Francisco Huenchumilla? Mi impresión respecto al intendente es que él ha tomado conciencia del peso histórico que tiene el rol que está cumpliendo hoy día. Él perfectamente pudo haberse quedado en el retiro político en que estaba. En la segunda línea. De hecho, su Twitter decía haciendo política desde la segunda línea. Sí, él perdió la senatorial en la Araucanía y se vinculó al área académica y él fue llamado por la presidenta a cumplir este rol. Yo creo que no hay persona más indicada que él para cumplir este rol. Él es un hombre de Estado, él es un hombre que ha ocupado los más altos cargos de la República, ha sido diputado por Temuco, alcalde de Temuco, fue ministro acá en Santiago. Su vinculación con la realidad mapuche la ha ido madurando durante mucho tiempo. Él reconoce que su acercamiento al tema más cultural y de su identidad es un proceso tardío en él, pero no por eso menos legítimo. Y ojo, que hay muchos que lo critican porque sería, entre comillas, una aparición en el tema. Pero sin embargo, hay un dato que bastante gente desconoce. El año 1998, cuando el conflicto mapuche todavía no era titular en las primeras planas, ni era este escenario que hoy día, digamos, de antagonismo en la zona sur, el diputado Francisco Huenchumilla en su momento presentó lo que fue el proyecto de ley de cuotas parlamentarias indígenas en el Congreso. Ese proyecto de ley fue presentado por él y era una salida política al tema indígena en Chile, que tomaba como ejemplo el proceso de empoderamiento que se han dado en otros países como Nueva Zelanda, Colombia y otros.
Por tanto, uno podría perfectamente calificar a Huanchumilla como una persona que no solamente hoy día ha manifestado una línea en torno a situar el tema en la dimensión política. Él viene desde hace mucho tiempo planteando que la solución al tema mapuche pasa por un tema político y no por medidas represivas o de paternalismo de Estado. Hay un tema importante, además, que ha hecho noticia el día de hoy y fíjate que a través del Twitter, vamos a ponerlo también, la conductora de Tele 13 Noche nos pide que demos tiempo a la conversación por este convenio de Barrick Gold y los Diaguitas. Está dentro de la nueva puesta en lo que es la agenda energética, que las empresas tienen que justamente tener una mejor relación con las comunidades que estén viviendo en ese país. ¿Qué te parece este convenio? Es inédito. Es inédito. Bueno, por eso fue noticia hoy también. Sí, absolutamente. Yo creo que hay, a ver, el convenio 169 de la OIT, que es este rayado de cancha que existe en torno a las relaciones entre empresas, Estado y pueblos indígenas, es una nueva realidad que se tiene que empezar a vivenciar en Chile y en donde todos los actores están llamados a cambiar sus prácticas, ¿ya? Y estos son desafíos no solamente para las empresas, también para el movimiento indígena. El movimiento indígena también tiene que adecuar sus prácticas reivindicativas, sus prácticas discursivas, a estos tipos de convenios que establecen la negociación y establecen la búsqueda de consensos para arribar a soluciones y a resolver controversias. A ver, Pedro, pero bueno, acá se firmó un acuerdo con 15 de las 18 comunidades diaguitas que habitan en el sector del Valle del Huasco, que busca construir este proyecto Pascualama. Fuimos testigos, no recuerdo ahora el nombre de estas hermanas muy conocidas que no querían vender sus tierras para Ralco. Las hermanas Quintremán. Y finalmente fueron criticadas por algunos sectores porque una quiso venderla, la otra no. De hecho falleció hace poco en causas bastante trágicas, les criticaban que se habían vendido al sistema. ¿Cómo se puede hacer esta combinación para poder avanzar también y para poder mantener las tradiciones, las tierras? Yo creo que el mismo convenio entrega alineamiento respecto de eso. El convenio establece que las negociaciones tienen que ser de buena fe. La buena fe es un principio clave en lo que son negociaciones en torno a, por ejemplo, megaproyectos. En el caso Ralco convengamos que no hubo ninguna buena fe. En el caso Ralco hubieron procesos bastante irregulares de permutas que fueron falsificadas, firmas obtenidas con métodos bastante mafiosos. ¿Ya? No olvidemos que un actual embajador indígena, Domingo Namoncura, que fue director de CONADI en esos años, él renunció a la CONADI porque él se opuso a permutas que eran irregulares. Hubieron dirigentes mapuche responsablemente que cuestionaron ese proceso. No existía convenio 169 ratificado por Chile en el caso Ralco. Ahora, para el caso Pascualama y otros proyectos, el convenio viene a ser un tremendo desafío para todos los actores. Un rayado de cancha. Es un rayado de cancha porque además el convenio, en ese principio de la buena fe, establece que se tienen que respetar las cosmovisiones de los pueblos indígenas, su propia forma de desarrollo, su visión del mundo. Y eso es algo que Chile todavía no aprende a hacer. Además, la agenda de energía establece que las empresas tienen que tener una mejor relación con las comunidades. Se me está yendo el tiempo, todavía tengo que hablar del sistema frontal que viene, pero quiero mostrar una fotografía y que Pedro explique de qué se trata. A ver, lo vamos a poner ahí en Twitter porque este domingo, fíjese que hay un concierto de pueblo originario en el Teatro Municipal, algo que, al igual que lo que hablábamos recién, es inédito. Sí, es inédito e histórico. Es primera vez que el Teatro Municipal de Santiago, que es la principal tribuna de las artes doctas de este país, se abre a los pueblos indígenas y se abre no de una forma paternalista ni esta mirada de lo exótico, se abre a 3 exponentes de lujo porque son realmente destacados a nivel internacional, exponentes del arte lírico y de la música docta que son de origen indígena. Nos acompaña Mahani Teave, pianista destacadísima, Rapa Nui. Nos acompaña Miguel Ángel Pellao, tenor pehuenche, y Sandra Caqueo, una destacada soprano aymara, quienes van a interpretar un repertorio de canciones propias, canciones de los grandes clásicos de la lírica, en un homenaje a los pueblos indígenas, un homenaje al mes de los pueblos indígenas que comienza en junio. Junio es el mes de nuestros años nuevos indígenas, de ceremonias que tienen que ver con el cambio de ciclo de la tierra. Y la Corporación ENAMA, en la cual yo participo, organiza este evento en alianza con Municipio de Santiago, Consejo de la Cultura y otros actores también. Esto lo mencionamos solamente porque si usted tiene ganas de ir, no lo puede hacer, ya que todas las entradas a esta hora ya quedaron vendidas. Sí, sí. No, bueno, es un evento gratuito,
pero el retiro de entradas fue como cuando fue Ennio Morricone, o sea, se agotaron en cosas de horas. Y eso da cuenta, Cristian, de que hay una necesidad en espacios como la región metropolitana de espacios de encuentro intercultural, que nuestra corporación al menos está muy dispuesta a brindarle a la ciudadanía. Vamos a estar ahí retuiteando también para que se conozca. TVN va a estar, por supuesto, el día domingo en este inédito concierto de pueblo originario en el Teatro Municipal. Yo te agradezco este tiempo, Pedro, pero te he estado mirando esa revista, ese memorándum del 2012. ¿De qué se trata? Sí, esta revista es nuestra memoria anual. La Corporación ENAMA es la primera institución mapuche que realiza una memoria anual donde están nuestras actividades del año y que te la traje de regalo para ti, para que conozcas lo que estamos haciendo los profesionales indígenas en Chile. No, ahí muy atento de ENAMA. Me acuerdo que la Beatriz Sánchez, cuando fue el debate, venía llegando y de hecho lo mencionó, así que interesante lo que hace el Encuentro Nacional Mapuche cada año. Vamos a estar pendientes ahí de lo que y leyéndolo, pues. Gracias, Cristian. Y retuiteando ahí el concierto. Muchas gracias.